Saludos todos y todas. Quien le dirige la palabra es el licenciado Robinson Dicen Tavares, estudiante de término de la carrera de Derecho, presentando el curso final de grado impartido por nuestra directora, la magíster Marta Toribio. Compartiré con ustedes sobre los temas de medidas de coerción, los actos conclusivos y los recursos. Iniciaremos con las medidas de coerción. Son instrumentos creados por el nuevo y debatido Código Procesal Penal, cuyo fin es asegurar la presencia del imputado en el juicio al cual se le está dando seguimiento. Las medidas de coerción se clasifican en personales y reales. Las medidas de coerción personales son, como su nombre lo indica, afectan a las personas, las cuales podemos identificar como el arresto, la conducencia, la presentación de una garantía económica que sea lo suficientemente fuerte para asegurar que el imputado no se escabulla del proceso, la prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez, la obligación de presentarse periódicamente ante el juez o ante la autoridad que él designe, la colocación de localizadores electrónicos, el arresto domiciliario y la prisión preventiva, que es la más usada. Las medidas de coerción se caracterizan por ser instrumental, provisional, variable y por ser temporal, según lo explica el artículo 238 de nuestro Código Procesal Penal. Las medidas de coerción tienen un carácter judicial por significar la restricción de un derecho o libertad. Así, por tratarse de órdenes ejecutables en forma obligatoria, deben ser ordenadas por el juez. La personalidad de la persecución quiere decir que a nadie puede ser perseguido, investigado ni sometido a ninguna medida de coerción, sino por el hecho personal. Eso quiere decir que mi hermano no puede ser perseguido por un hecho que yo haya cometido, sino por un hecho de él, de la persona. Cabe destacar que las medidas de coerción se aplican dependiendo del grado de gravedad de los hechos que se le imputen al imputado. Los arraigos, tales como familiares, económicos, morales, tienen mucho peso para los jueces a la hora de tomar la decisión de qué medida aplicar a cada caso. Aunque los casos penales y las medidas personales en ciertas ocasiones se acomodan a la solvencia económica que posee el imputado, son una excepción a la regla, que los jueces lo hacen a su consideración. Lamentablemente, ese caso. Las medidas de coerción se clasifican también en reales. Estas son medidas civiles con el fin de asegurar a la víctima
que los bienes del imputado no sean distraídos en el transcurso del juicio y quedar sin bienes fruto de simulaciones realizadas por los imputados. Muchas veces pasa que cuando hay un imputado que tiene algunos bienes, lo afigura venta, traspaso, le inscriben hipotecas, todo simulado con el fin de tener lo menos posible que darle a la víctima. Estas medidas son embargos, hipotecas, ventas, entre otras actuaciones, con el fin de que esos bienes estén asegurados y tengan la facultad de esperar que el proceso se termine y pueda responder económicamente el imputado a la víctima. Las medidas reales son de gran efectividad para asegurar el cumplimiento de los daños materiales ocasionados por el infractor en detrimento de la víctima. Pasos a seguir para elaboración de una querella penal. Esta debe contener las siguientes particularidades, como las generales del querellante, las generales del abogado, representante, generales de los imputados, una descripción de los hechos o circunstancias en la cual sucedió el crimen, la fundamentación jurídica, la proposición de las pruebas, la constitución en acto civil, las conclusiones solicitadas para la posible condena. Cabe destacar que la fundamentación y las pruebas tienen que ser lo suficientemente contundentes para que el juez determine darle apertura a juicio a cualquier imputado. Los principios que rigen nuestro sistema penal dominicano son la primacía de la Constitución. Esto quiere decir que ninguna ley puede estar en contradicción con la Constitución, porque se consideraría como nula. Solución de conflicto por la vía alternativa. Esto no quiere decir que los tribunales tratan sobremanera que las partes se pongan de acuerdo para evitar un largo y tedioso juicio. Una vez no haya habido ninguna solución, entonces se hace un previo juicio, más luego también los principios consideran que debe haber un juez natural, también debe existir la imparcialidad, la independencia, participación de la ciudadanía, la legalidad del proceso, debe haber plazo razonable, única persecución, dignidad de la persona. Igualmente, la ley prohíbe la no autoincriminación. Se presume la inocencia. Todo esto que yo le he mencionado son principios de nuestro sistema penal dominicano. El Estatuto de Libertad, límite razonable de la prisión preventiva, personalidad de la persecución, derecho a la defensa, formulación precisa de cargos, derecho a indemnización, derecho a recurrir, separación de funciones, obligación de decidir, motivación de decisiones e interpretación, legalidad de la prueba, derecho de la víctima y ejecución de la pena. Todo esto son principios de nuestro sistema penal dominicano.
A continuación, le hablaré de los actos conclusivos. Los actos conclusivos, ponen fin a una etapa del proceso penal. Para seguir a la siguiente, estos pueden ser por vía alternativa, abreviada, absolutoria o condenatoria. Entre ellos podemos citar la acusación, acuerdo pleno, suspensión condicional, acuerdo parcial y el archivo del expediente. Los actos conclusivos son: la acusación es un acto formal elaborado por el Ministerio Público y el querellante, el representante del querellante, que es el abogado. Cuando el Ministerio Público ha investigado y encontrado que las pruebas que implican al imputado y estas son lo suficientemente contundentes para que un juez le conozca un juicio, Acuerdo pleno se da por el hecho punible que tenga previsto una pena máxima igual o inferior a 5 años de pena privativa de libertad o una sanción privativa de libertad. La suspensión condicional la hace el Ministerio Público en cualquier momento antes de que el juez ordene la apertura a juicio. Dentro de los actos conclusivos también está el acuerdo parcial. El acuerdo parcial se limita a admitir los hechos, pero no alcanza acuerdo entre las partes sobre la pena a aplicar. Los archivos, se divide en dos: parcial y definitivo. El parcial espera un tiempo para ver si mejora la circunstancia y el definitivo es cuando la culpabilidad, es contundente, alusiva y las pruebas no son suficientes para implicar el imputado. Los elementos que debe contener la acusación para ser admisible están consagrados en el artículo 294 de nuestro Código Procesal Penal, el cual precisa 5 elementos que se deben considerar para que la acusación sea admisible, el cual establece que cuando el Ministerio Público estima que la investigación proporciona fundamento para someter a juicio al imputado, presenta la acusación requiriendo la apertura de juicio. Los elementos a considerar son: primero, los datos que sirvan para identificar al imputado. Eso por lo general tiene que ser la cédula de identidad o un carnet que tenga la foto, que sea emitido por cualquiera de los estamentos públicos con la capacidad de emitir ese tipo de documento. El otro elemento a seguir es la relación precisa y circunstanciada del hecho punible que se atribuye al imputado con la indicación de su participación. Este es uno de los más importantes y debe estar bien fundamentado para que el caso no se caiga en el principio. La fundamentación de la acusación, con la descripción de los elementos de prueba que la motivan, la calificación jurídica del hecho punible y su fundamentación. La calificación es qué artículo del Código Procesal Penal ha violado el imputado relacionándolo con él. El ofrecimiento de las pruebas que se pretende presentar en el juicio, que incluye la lista de testigos, peritos y otros elementos de prueba con la indicación prevista del artículo 112 del Código Procesal Penal.
Ahora vamos a pasar a los recursos. Los recursos son actos procesales de la parte que se estima agraviada por un acto del órgano jurisdiccional, por lo que acude al mismo al superior jerárquico, solicitando que se revoque o se anule de conformidad con el procedimiento provisto por la ley. Son instrumentos jurídicos con los que cuentan las partes para solicitar la rectificación de la sentencia de los jueces como la misma, cuando la misma impliquen errores o violaciones al criterio de los afectados. Los recursos se clasifican en ordinarios y extraordinarios. Los recursos ordinarios son la apelación y la oposición. Los recursos extraordinarios son la casación, la imputación, la revisión por causa de fraude o error material. La oposición en el nuevo proceso penal, la oposición puede ser en audiencia. En el transcurso de la audiencia, la oposición es el único recurso admisible, el cual se presenta verbalmente y es resuelto de inmediato sin que se suspenda la audiencia. Y el otro es fuera de audiencia, procede solamente contra las decisiones que no son susceptibles de recurso de apelación. Se presenta por escrito motivado dentro de los 3 días que sigue a la notificación de la decisión. La apelación es una vía ordinaria de reformación o revocación de sentencias dictadas en primer grado y también el recurso que interpone la parte que se considera lesionada por una sentencia de primer grado, presentando un tribunal de segundo grado para que éste la modifique o la revoque. Me explico en palabras llanas. El primer grado es, por ejemplo, la primera jurisdicción que pasa un juicio, luego pasa a la corte y de la corte pasan a la siguiente, que es la casación. La apelación de las decisiones del juez, la apelación es la decisión del juez instructor que de la instrucción y el juez de paz en función del juez instructor, amparado por el artículo 413 al 415. La apelación de la sentencia vertida en primera instancia están contenidos en los artículos 416 al 424. La apelación de las decisiones de los cuerpos colegiados, reglamentación especial no codificada. Procedimiento para apelar. Requisitos formales iniciales. El trámite o procedimiento a seguir para la interposición de un recurso es el siguiente. Se somete un escrito motivado al juez que dictó la decisión por la vía de secretaría. El plazo para recurrir es de 5 días a partir de la notificación de la decisión. Si hay prueba apelante, se le presenta. Plazos para apelar. El plazo es de 10 días en la corte. Primero decide si admite o no el recurso. Segundo, si la cuestión planteada es procedente o no. Todo ello es toda vez por una sola decisión. En caso de que la apelación objete la prisión preventiva o el arresto domiciliario, o rechace la revisión o sustitución por otra medida, el juez envía de inmediato las actuaciones y la corte fija una audiencia para conocer el recurso. La casación. La casación se da en la Suprema Corte de Justicia. El artículo 8, numeral 2, literal H de la Constitución Dominicana expresa que nadie podrá ser juzgado 2 veces por la misma causa.
Este principio, que es uno de los pilares fundamentales en lo que se asienta nuestro régimen de derecho, el cual no solo constituye una exigencia del orden público, de superior jerárquico, sino que además representa el imperativo en materia de garantía y seguridad judicial de las personas. Requisito para la casación. La casación es aceptada cuando la sentencia de la Corte de Apelación, perdón, la casación es aceptada contra la sentencia de la Corte de Apelación. Las decisiones que ponen fin al procedimiento o deniegan la extinción o suspensión de la pena. Los motivos por el cual se interpone el recurso de casación proceden exclusivamente por la inobservancia o errónea aplicación de disposiciones de órdenes legales, constitucionales o contenidos en pactos internacionales en materia de derechos humanos, regulado por los artículos 425 y siguientes de nuestro Código Procesal Penal. La revisión puede solicitarse contra la sentencia definitiva firme de cualquier jurisdicción, siempre que favorezca al condenado. Después de una sentencia condenatoria por el homicidio de una persona, su existencia posterior a la época de su presunta muerte resulta demostrada por datos que constituyen indicio suficiente. Este recurso está amparado por el artículo 428 y siguiente de nuestro Código Procesal Penal. Hasta aquí nuestra intervención. Espero que le haya sido de agrado y para nosotros, que es el inicio de una carrera que estamos en pañales, esperar poder desarrollarnos y que a quien escuche este video le sirva de gran ayuda. Muchas gracias por su tiempo y por escucharlo.